Le doy muchas gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno para con cada uno de nosotros y nuevamente estamos en este lugar para compartir la palabra del Señor. Y en esta semana estaba meditando en la palabra de Dios y empecé a ver cómo Israel tuvo que enfrentar y superar dos etapas o temporadas para pasar de la esclavitud a la bendición o a la promesa. Recuérdese que Israel vivió más de 400 años como esclavos bajo la mano del imperio de Egipto. Y Faraón moldeó a su antojo la mentalidad de los israelitas. Tanto que cuando ellos salieron en su corazón todavía con las costumbres, salieron con, con, con la cultura de Egipto. Y en todo ese tiempo que Israel lo pastoreó por el desierto, eh, Dios tuvo que trabajar con ellos. Y puedo ver esas etapas, dentro de todas las etapas que Israel vivió o experimentó, quiero compartir dos de las etapas que Israel tuvo que enfrentar para poder gozar de la promesa de Dios. Y son estas etapas que toda persona tenemos que pasar. Y debemos saberlas interpretar y debemos saber identificar también en qué etapas podemos estar nosotros viviendo. Si logramos identificarlas, podremos fácilmente aplicar todo lo que Dios nos ha enseñado y podemos salir en victoria de todas ellas. Y hoy quiero compartir acerca de lo que es el desierto y acerca de lo que es la batalla espiritual, lo que es batallar. Y quiero, si ustedes me permiten leer en el libro de Éxodo, el capítulo 3, quiero leer el versículo 7 hasta el 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Dice la palabra: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estas eran las palabras que Dios le daba a Moisés, al hombre que tenía la comisión de libertar a toda una nación llamada Israel, que, como dije anteriormente, más de 400 años estuvieron esclavizados bajo la mano del faraón de Egipto. Pero ¿qué es el desierto? El desierto no es otra cosa sino un lugar seco o árido con muy poca vegetación y con muy pocas posibilidades de poder sobrevivir. En hebreo, desierto es la palabra midbar, midbar, que significa apacentar o conducir. Y cuando descubrí esta palabra midbar, que es apacentar y conducir, pude entender lo que Dios quería hacer con Israel en el desierto. Dios quería apacentar y conducir a todo su rebaño. Dios quería mostrarse a Israel como lo que dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor,
Jehová es el pastor de Israel, pero Jehová también es nuestro pastor. Y si Jehová es nuestro pastor, nos va a apacentar y nos va a llevar a las promesas que Dios nos ha dado. Dios siempre tiene un plan, el cual nunca va a fallar cuando nosotros dejamos que Dios nos apaciente, cuando dejamos que Dios nos guíe a pesar de esa temporada de desierto. Cada hombre de Dios, cada hijo de Dios va a tener un tiempo donde va a pasar por la escuela del desierto, donde va a tener que cruzar el desierto. Y la pregunta es, ¿por qué Dios me tiene que llevar al desierto? Y Dios nos tiene que conducir al desierto para que nosotros podamos conocer ese Dios grande que está a nuestro lado. Ese Dios grande que un día nos llamó a ser sus hijos, a ser sus servidores. ¿Por qué Dios nos lleva al desierto? Porque solo en el desierto nuestra fe es probada y es desarrollada. No hay otro lugar donde nuestra fe se desarrolle más que el desierto. Dios probó a Abraham en medio de un desierto, porque desierto no solamente podemos decir que es un lugar donde es árido, donde no hay vegetación. Desierto es un lugar también donde pasamos por medio de una tribulación, en medio de una tormenta. Abraham pasó por un momento de angustia y lo podemos nosotros decir que Abraham pasó por el desierto cuando Dios lo probó pidiéndole a su hijo, a su único hijo Isaac, que lo ofreciera en holocausto. ¿Por qué Dios nos pasa por el desierto? Porque el desierto es el lugar donde vamos a ser quebrantados. Sé que esta palabra a muy pocos le gusta, casi a ninguno le gusta. Cuando Dios nos dice, y te voy a quebrantar, créame que uno dice, no, Señor, paso, evíteme ese momento. Pero sabe, en el quebrantamiento, nosotros podemos derramar nuestro corazón. Es cuando nuestro corazón se abre para Dios. El quebrantamiento es el lugar donde reconocemos que no es como yo digo, sino como Dios lo ha establecido. Cuando yo me quebranto, me estoy rindiendo a los planes de Dios. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, podemos encontrar el desierto que Dios tuvo que quebrantar para quitar todo orgullo y toda altivez. Permíteme buscar en un momento en capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a mirar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Y vamos a leer ese versículo y dice de la siguiente manera. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y quién era el que estaba diciendo estas palabras? El mismo profeta Eliseo. ¿A quién se lo decía? A su siervo. ¿Y cuando estaban en el desierto, que estaban viviendo en ese momento, que era que estaban rodeados por un ejército enemigo y ellos iban a matarle? Pero Eliseo miraba con los ojos de Dios y le decía a su siervo Giezi, no tengas miedo, porque más es el que está con nosotros. Y yo quiero decirle en esta hora, más grande es el que está al lado suyo que el problema que quiere enfrentarse, que quiere venir contra usted. Más poderoso es Dios que cualquier enemigo que quiera tocar tu vida, que quiera tocar tu familia, que quiera venir y amenazar tu finanza, que quiera venir y amenazar tu salud. Más grande es Dios que el enemigo que hoy se ha querido levantar delante de ti. ¿Por qué pasamos por el desierto? Porque en el desierto es donde nosotros vemos qué tanta confianza tenemos en Dios. Es donde tu confianza y mi confianza en Dios es puesta a prueba. Creer, confiar y actuar es el estado máximo de la fe. Cuando usted cree, cuando usted confía y cuando usted actúa,
es cuando usted ha desarrollado una fe plena. Abraham, como decía anteriormente en el capítulo 22 de Génesis, Abraham fue probado cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. Y Abraham creyó hasta el final y confió en Dios. Y fue tanta la confianza que Abraham tenía que iba a sacrificar a su hijo. Deuteronomio 28, versículos 2 y 3. Dice, y te hizo pasar por el desierto para ponerte a prueba. Cuando Dios nos pasa por el desierto es porque está colocando a prueba nuestra fe. Cuando Dios nos pasa por el desierto es porque está colocando a prueba nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto estás confiando en el Señor? Es el tiempo de que usted hoy pueda entender que Dios no te está pasando por el desierto para destruirte, sino que te está pasando por el desierto para que usted mismo se dé cuenta qué tanta fe tiene y qué tanta confianza tienes en Dios. El desierto es el lugar donde se manifiesta lo sobrenatural de Dios. No hay otro lugar donde usted pueda ver los milagros sobrenaturales de Dios. No hay otro momento más especial, más indicado, donde Dios pueda hacer un milagro en medio de tu casa, en medio de tu vida, si no es cuando estás pasando por el desierto. Israel experimentó los más grandes milagros en medio del desierto. El desierto es el lugar donde se aprende a escuchar la voz de Dios. Démonos cuenta por qué Dios permite que pasemos por el desierto. Solamente para que nosotros podamos aprender e identificar la voz del Señor. Dice Oseas, yo lo traeré y lo llevaré al desierto. Si no aprendemos a oír a Dios, nunca vamos a descubrir los planes del Señor. A veces estamos tan afanados, estamos tan ocupados y corremos de un lado a otro. Desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos, estamos completamente ocupados y no hemos aprendido a identificar la voz de Dios. Por eso muchas veces Dios nos tiene que pasar por un proceso llamado desierto para que podamos identificar la voz del Señor. Dios le recuerda o nos recuerda a través de Deuteronomios 8 que cuando entremos a la abundancia, que cuando entremos a la promesa, que cuando entremos a aquello que Dios nos ha reservado, que tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios. Dios le dijo a Israel, cuando entres a la tierra que les he prometido, ten cuidado de olvidarte de mí. Para poder entender al nivel donde Dios nos va a llevar o donde Dios nos va a introducir, debemos saber que debemos entrar con otra mentalidad, con una visión amplia. En otra palabra, el desierto no es otra cosa sino un conjunto de sucesos que nos hacen maleables en las manos del alfarero. El desierto son todas esas cosas, es el fuego purificador que nos hace fáciles de trabajar en las manos de Dios. Y Dios, antes de darnos la bendición, como decía Deuteronomios 8, que no te olvides de Dios cuando entres en la tierra que te prometí. Dios nos procesa en el desierto para que usted sepa quién es Dios. Y en el desierto, escuche esto, que para mí, cuando Dios empezó a hablarme y a decirme estas cosas, le dije a Dios, gracias Dios, porque entiendo para qué me has procesado, para qué me has llevado por el desierto todos estos años.
todo este tiempo. Y el desierto me ha servido o nos sirve para poder ver quién es Dios, saber, conocer a profundidad el Dios que nos llamó. El desierto es la escuela donde Dios nos enseña, nos capacita y nos prepara, nos empodera para poder entrar a poseer la bendición. Dios no podía pasar a Israel de la esclavitud directamente a la promesa. Dios no podía hacerlo porque en el momento en que ellos llegaran a la tierra de Canaán, no iban a saber qué hacer y no iban a saber ni a conocer el Dios que lo había llamado. Cuando ellos llegan ya, cuando están listos para poseer la tierra, que es lo que yo le llamo el tiempo de la batalla, el tiempo de la guerra. Esa es la etapa de batalla. Y batallar es enfrentamiento entre dos fuerzas. Entendamos proféticamente esto. Después de un tiempo de desierto, viene un tiempo de confrontación. Después de que pasas por el desierto, vas a entrar a un tiempo de batalla, porque cuando cruzas el desierto, ya Dios te pone al frente de la promesa, pero la promesa, la bendición, no va a llegar a tus manos si no eres capaz de tomarla, de pelear por ella. Por eso necesitamos entrar y entender qué es la etapa de la batalla, qué es batallar. Por eso batallar es una fuerza intensa y continua para conquistar un fin, para conquistar un propósito. Algunas cosas que debemos hacer en el tiempo de la batalla deben ser bien claras. A veces tomamos actitudes o hacemos cosas que nada tiene que ver con la etapa en la que estamos viviendo o en la que estamos enfrentando. Por eso debo identificar qué etapa estoy viviendo o qué etapa estoy enfrentando. Porque muchas veces cuando estoy en la etapa del desierto, quiero venir a hacer guerra espiritual, ¿no? Y estoy equivocado, sería algo equivocado. Porque cuando estoy en el desierto es solamente de dejar de que Dios vaya adelante. En el tiempo del desierto es solamente de conocer quién es el Dios, el cual va delante de nosotros. Cuando estamos en el desierto, Dios va a pelear por ti, Dios va a proveer para ti, Dios te va a enseñar. Pero cuando termina el desierto y entras en el tiempo de la batalla, en la etapa de batalla, de guerra, muchas veces nos quedamos quietos, dejando de que, no Señor, estoy aquí esperando en Dios, que se haga la voluntad de Dios. No, el tiempo de batalla es poner en práctica todo lo que usted aprendió en el tiempo del desierto. En otras palabras, cuando un médico termina su carrera universitaria y es graduado, tiene que poner en práctica todo lo que aprendió esos semestres anteriores. Un médico cuando va a operar y está en la sala de cirugía, no es el momento en que él corra a buscar los libros para saber qué hacer. Él ya tiene que haber aprendido en esa etapa de estudio. Y cuando está en la sala de cirugía simplemente tiene que poner en práctica todo lo que aprendió. Por eso el desierto es aprender, es la escuela donde Dios nos enseña cómo ganar la batalla, qué estrategias utilizar, qué hacer cuando esté enfrentando la batalla. Es la escuela donde Dios nos enseña. El desierto es la escuela donde somos enseñados por Dios. Pero en la batalla es cuando usted y yo ponemos en ejercicio
en práctica todo lo que Dios nos ha enseñado tiempos atrás. La batalla. ¿Qué debo hacer cuando estoy en el tiempo de guerra espiritual o de batalla espiritual? Lo primero que debo hacer es atraer la presencia de Dios. ¿Y cómo yo identifico el tiempo de batalla y el tiempo de prueba? Cuando estoy en el tiempo del desierto, yo identifico que es cuando Dios me está introduciendo y está quebrantando en mi interior muchas cosas. Es cuando yo estoy viendo cómo Dios se mueve solo. En este tiempo de pandemia, hemos visto la mano de Dios moverse a favor de nosotros, a veces nosotros sin nosotros hacer nada. Y hemos visto el poder de Dios. Pero en el momento en que yo tengo que hacer guerra espiritual, cuando Dios me dice, esto es tuyo, o voy a hacer de ti tal cosa, y ya voy a entrar, y algo no me deja, ahí es cuando entiendo que estoy en la etapa de la batalla. ¿Y qué es lo que debo hacer ahí? Atraer la presencia de Dios en mi vida. ¿Y cómo lo puedo hacer? Una de las cosas que debo hacer es que yo debo restaurar el altar de Dios si está destruido en mí. El profeta Elías, lo primero que hace en Primera de Reyes, capítulo 18, es restaurar el altar de Dios. Construyó, puso las piedras, preparó el holocausto y Dios derramó su gracia allí. Lo primero que usted debe hacer para tomar lo que ya Dios le ha prometido es restaurar el altar de Dios. Verificar que tu relación con Dios esté firme, que tu tiempo con Dios sea continuo. En el tiempo de la batalla, en el tiempo de guerra espiritual, lo primero es atraer la presencia de Dios, pero luego, como segundo, debo actuar con discernimiento, debo tener discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Es tener la habilidad de poder ver entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y eso lo logro a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da discernimiento y me habla y me muestra qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. En Primera de Samuel encontramos en el capítulo 17 cómo David, siendo un pequeño muchacho, se vio enfrente o en medio de una batalla entre un hombre llamado Goliat y el pueblo de Israel. Y Saúl el rey lo quiso vestir con la armadura de él, pero no le quedaba a David. Y David pudo discernir claramente y decirle al rey, mi rey, no puedo salir a pelear con esta armadura, porque de seguro voy a morir. Y David peleó con lo que Dios le había dado, con lo que él tenía, que fue con su honda y las 5 piedras que llevaba. David entendió y pudo discernir lo que necesitaba para ganar esa batalla. Los 2 espías, cuando fueron los 10 a explorar la tierra de Canaán, solo 2 espías vieron lo que Dios iba a hacer y lo que Dios había dado. Los otros 10 no entendieron esto y vieron o se dejaron llevar por lo que Satanás había puesto allí, gigantes que le iban a impedir la entrada a poseer la tierra. Para poder salir en victoria en una batalla, cuando estoy en guerra espiritual, cuando estoy peleando por la promesa, lo que debo hacer es sacar todo lo que no sirve en mí,
Lo primero es atraer la presencia de Dios, luego tener discernimiento y tercero sacar todo anatema, todo lo que pueda darle argumentos a Satanás. Corte con todo aquello que se convierta en una maldición para usted o para su familia o para su empresa o para todo lo que usted esté haciendo. En Josué, en el capítulo 7, un hombre llamado Acán hizo que la ira de Dios viniera contra todo el pueblo de Israel, porque tomó lo que no le pertenecía, porque tomó lo que era de Dios. Cuando alguien toma lo de Dios, la ira de Dios viene contra él y nunca va a poder ser bendecido. Cuando alguien en su casa o en su vida tienen guardado anatemas o hay maldición en ellos, nunca van a florecer. Y todo anatema y toda maldición va a afectar la vida de esa persona y va a afectar toda la familia. Eso le pasó a Acán. Por eso Acán y toda la familia murieron en ese lugar. Porque en él había maldición, porque Acán hizo lo que no tenía que hacer, porque Acán tomó lo que no tenía que tomar, porque Acán se quedó con lo que era de Dios. Cuando estoy en medio de una batalla, cuando estoy en medio de una guerra, cuando estoy peleando por la promesa de Dios, lo que yo tengo que hacer es usar las palabras como una arma, la palabra de Dios, usar la palabra de Dios, no nuestras palabras. Lo que debo hacer es usar la palabra de Dios como una arma de guerra. A veces lo que hacemos es hablar y decir tantas tonterías. Y por eso Satanás nos domina y nos termina avergonzando. Lo que debemos hacer es tomar la palabra del Señor como una arma de guerra. Esto me hace acordar cuando mi hijo Moisés no tenía todavía el año, tenía 8 meses, 8 o 9 meses, creo yo, y vino de repente una tarde una alergia, le sobrevino, no, es la hora y no me explico cómo, y esa alergia era muy delicada. Y por 3 días, 2 días estuvimos batallando de día y de noche. Él no podía dormir porque se empezó a hinchar y le salieron unas ronchas muy horribles en su cuerpo. Y eso no lo dejaba dormir, el dolor era intenso. Y ya para amanecer, esto fue un viernes, el sábado, el domingo y para amanecer el lunes. Ya yo había agotado todos mis recursos. Habíamos gastado los recursos financieros que teníamos en médicos, en medicina, y ya yo no sabía qué hacer. Me acuerdo que eran tipo, no sé, 11 de la noche, 12 de la noche, y me acosté con él en la cama, y todos estos días no habíamos podido dormir. Y llorando le dije, Señor, ya yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y en ese momento mi hija Geraldine tendría unos 2 años y medio, 3, se despertó y me dijo, papi, ora la palabra. Y yo en ese momento lo que le dije fue, sí, mi amor, ya hicimos el devocional, ya oramos, ya puedes dormir, mami. Y ella me vuelve a decir, papi, ora la palabra. Y yo la quedé mirando y me dice por tercera vez, ora la palabra. Y se acostó y siguió durmiendo. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, escucha lo que dice tu hija. Y voy, tomo la Biblia y empiezo a orar conforme a la palabra de Dios. Y tomé cada versículo de guerra y empecé a venir contra la enfermedad que se había levantado con Moisés. Oré hasta las 4 de la mañana. Y fue una oración tan intensa, fue una guerra espiritual tan fuerte,
Y yo aplicaba la palabra y yo decía, en el nombre de Jesús. La palabra dice que la palabra Jesús la envió y lo sanó. Que por las llagas de Cristo Moisés ha sido sanado. Ahora declaro sanidad sobre él. Satanás no puede. Y venía aplicando palabra con palabra, palabra por palabra, palabra por palabra. Hasta que escuché la voz nuevamente del Espíritu Santo y me dijo, ahora mira cómo Dios está mirando a Moisés y lo está viendo sano. Míralo sano. Y cuando lo vi, aparentemente seguían las marcas de la alergia. Pero cuando terminé de orar y lo estaba viendo, él me mira y cayó de una vez desmayado, cayó dormido y se despertó hasta el otro día, tipo 9 de la mañana, donde había 2 días atrás no había podido dormir. Y fuimos al médico porque ya se había pagado una cita médica. El especialista, el pediatra lo mira y me dice, él tuvo o tiene una alergia porque él siguió con las manchas. Él tiene una alergia y esa alergia es muy delicada. El peligro es cuando esa alergia empieza ya por dentro a afectarlo y se empieza a hinchar por dentro y termina ahogándose. Y me dio una receta, digo, desde ahora tiene que comer esto y esto, tiene que comprarle estos medicamentos. Y el Señor me vuelve a decir, míralo como yo lo estoy viendo. Y salimos del consultorio y yendo de nuevo a la casa, empecé a ver, así como llegó la alergia, así se fue. Empecé a verlo, cómo se fue sanando desde su cabeza hasta los pies. Y su piel quedó completamente sanada. No quedó ni un rastro de la alergia. Su piel volvió a estar como estuvo 4 días atrás, completamente sano. Y hasta hoy él ha sido sano. De ninguna alergia le volvió a tocar. Use la palabra como un arma de guerra. Muévase como un guerrero en la batalla. Es el momento en que usted declare lo que Dios ya ha declarado en su palabra. Tome por herencia lo que es tuyo. Arrebate en el nombre de Jesús todas las promesas que Dios ya la estableció para ti. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. En medio de la batalla es el momento en que usted tiene que orar como un guerrero. Ore, ayune por lo que Dios ya te prometió. Tome lo suyo, tome la tierra como posesión tuya. Josafat, el rey Josafat, cuando se enteró que ejércitos venían contra él, dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat entendió que no era el tiempo de llorar, sino era el tiempo de orar y ayunar, de buscar el rostro de Dios, de consultarle a Dios lo que se tenía que hacer, de decirle al Señor, Señor, estamos listos para la batalla, necesitamos que tú vayas adelante como nuestro capitán, como nuestro general. Cuando estamos en medio de la batalla, debemos obedecer lo que Dios nos dice. Dios me habló cuando Moisés estaba con esa alergia a través de mi hija que tenía 2 años y medio. A través de Geraldine, de una niña que uno dice, pero ¿qué palabra puede dar? Pero Dios se mueve en momentos cuando menos pensamos. Dios nos habla utilizándonos cosas que ni pensamos que iba a utilizar. Obedezca cuando Dios te hable. Dice la palabra en 2 de Crónicas, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios. Créale a Dios. Cuando Dios te hable, obedezca, porque de seguro que la victoria es tuya.
Cuando Dios te hable, solo tienes que creer. Estés seguro en lo que Dios te está diciendo. Cuando un hombre de Dios te da una palabra de Dios, prepárese, porque Dios va a prosperar esa palabra en tu vida. Debemos aprender a oír la voz de Dios y a identificar los tiempos del Señor. A veces oramos cuando tenemos que pelear y peleamos cuando tenemos que orar. A veces actuamos cuando tenemos que quedarnos quietos y nos quedamos quietos cuando tenemos que actuar. Debemos interpretar e identificar los tiempos del Señor. Yo sé que Dios te está llevando a cosas nuevas. Yo sé que Dios está haciendo contigo cosas especiales. Sé que Dios lo que te prometió ya está listo. Solo te está llevando, solo te está guiando como el pastor guía a sus ovejas a los mejores pastos. Dios está haciendo algo especial para ti. Solo tienes que prepararte, solo tienes que estar listo, solo tienes que creer. Crea. Estoy viendo cómo Dios está haciendo brotar agua en el desierto. Estoy viendo cómo Dios está abriendo las puertas cuando antes esas puertas estaban cerradas. Estoy viendo cómo ejércitos están huyendo cuando tú estás llegando. Estoy viendo cómo terrenos están siendo desalojados para que tú vengas a ocuparlo. Estoy viendo cómo tu nombre se está escribiendo en papeles importantes, en documentos importantes. Estoy viendo cómo está viniendo de nuevo a ti lo que habías perdido. Estoy viendo cómo Dios está dándole títulos de propiedad cuando no tenías nada. Este es el tiempo donde tienes que pararte firme en Dios y creer lo que Dios está hablando a tu vida, a tu familia en este tiempo. No dejes que el temor te domine y no dejes que el miedo te haga retroceder. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada hombre y mujer que hoy está escuchando esta palabra. Y te ruego en el nombre de Jesús que los cielos sean, Dios, abriéndose mucho más, que los cielos estén abiertos para ellos. Padre, tenemos cielos abiertos y declaro una palabra sobre cada hombre y mujer que hoy está escuchando, que un milagro desciende sobre ellos, que la tierra empieza a estremecerse, empieza a moverse y empieza a ser una tierra que dará fruto para ellos en el nombre de Jesús. Dios, te doy muchas gracias y te ruego, Señor, que la bendición tuya esté todos los días sobre ellos, que el favor tuyo los acompañe siempre en el nombre de Jesús. Toda enfermedad hoy es quitada, se va toda enfermedad de ti en el nombre de Jesús. Señor, se maldice ahora en tu nombre toda enfermedad. Pon tu mano en la parte donde ha sido afectado tu cuerpo. Y yo declaro ahora que en el momento en que tú estás tocando esa parte afectada, ahora toda enfermedad se seca y se va. En el nombre de Jesús, Jesús nos ha dado la victoria. Jesús nos ha dado sanidad. Y esa sanidad la declaro sobre ti y declaro sobre tu cuerpo vida ahora en el nombre de Jesús. Hay un milagro que Dios hizo en medio de tu cuerpo. Dios hizo un milagro de sanidad en ti. Por favor, escríbenos, coméntanos, danos tu testimonio, porque sé que Dios hizo un milagro en ti, en el nombre de Jesús. Padre, yo te igualmente oro y profetizo, Señor, que el Espíritu tuyo está en medio de la casa, en medio de su vida, en medio de aquellos que están escuchando este mensaje. Y declaro, Señor, que hay sanidad financiera en el nombre de Jesús. Un milagro financiero, Señor. Declaro, ordeno, Padre, que ocurra en medio de los hermanos que están escuchando, aquellos que han perdido la fe, Señor. Ahora declaro sobre ellos, Padre, que un milagro ocurre en medio de su finanza, en medio de su familia. En el nombre de Jesús, algo sobrenatural, un milagro sobrenatural ocurrirá en ti
hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta semana es una semana de ver un milagro financiero a favor tuyo y a favor de tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. Gracias por cada oyente, por cada amigo, por cada hermano que, Señor, está escuchando tu palabra. Padre, gracias por cada suscriptor, por cada hermano que se ha suscrito, por cada persona que está compartiendo estos mensajes a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos. Padre, gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo en el amor de Cristo. Les habló el pastor Robinson Arrieta, deseando que la bendición y la gracia del Señor les acompañe siempre, que el ángel de Jehová los guarde y los defienda. Nos vemos en el próximo programa, en el próximo tema que vamos a estar compartiendo con ustedes. Bendiciones. Amén y amén.